Ya estamos de vuelta en Zona Pública y nos quedamos con que le vamos a pedir a David Martínez Stainez su opinión respecto. Hablábamos de lo que pasó en Cámara de Diputados, del asunto de que ya se aprobó lo que el CENTE quería tal y como ellos querían. Pero aquí hay un contexto que tiene que ver con lo que planteaba Pablo Rivera. ¿Dónde están los funcionarios de la anterior administración? Particularmente señalabas a Aurelio Nuño, a Luis Videgaray, y pues va en el paquete el señor presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que no han dicho nada al respecto. Y yo creo que otros más, el propio Osorio Chong, Bueno, pero Francisco por lo menos, Guzmán Ortiz, que era el coordinador de asesores. Por lo menos en las Aurelio cámaras. era el secretario de Educación. Por eso. Luis Miranda o sea, está en la Cámara de ¿dónde Diputados. están? ¿Sí está? O sea, ahí lo que denota. Bueno, nominalmente. Pero cualquier gobierno del mundo, y si nos vamos, es más, aquí de México, podemos ver cuando llegó el presidente Peña Nieto a tomar algunas decisiones, que incluso hubo gente del propio calderonismo, que yo recuerdo a Javier Lozano Alarcón en su momento atacando muy duro y defendiendo, dando la cara. Ahora, como avestruces, todos, nadie dice absolutamente Oye, ¿y eso no se llama prudencia? No se llama prudencia. Aquí se llama abandonar al jefe por miedo, por lo que tú quieras, pero por lo menos hasta por decencia, por lealtad, por un tema de sentido humano con los amigos. O sea, aquí sí resulta, Bueno, y la se otra, acabó el pero presidente y la otra, y vámonos. Y en este momento un comentario de Aurelio Nuño, de Luis Videgaray. Vamos a suponer que no hay ninguna instrucción de la 4T de ir en contra de ellos. Moralmente... No, pero a ver, Memo, no va por ahí. Es un tema, yo creo que Aurelio Nuño, es más, lo platicaba con Pablo antes de entrar al aire. Aurelio todavía le escribieron un artículo muy bueno en Nexos en noviembre del año pasado, defendiendo la reforma educativa. Muy bien puntualizado, tienen la oportunidad, léanlo, vale mucho la pena. Bueno, creo que en ese contexto, sin pelearte, entrar en confrontación, por lo menos tendrá que haber dado un punto de vista. Yo creo que la reforma, Pues es que ellos en ya, este contexto... ellos ya forman parte de la vida privada. No, es que sea la vida privada, Memo. Oye, Pero David. entonces, tanto que nos vendieron esa reforma, ¿Cuántos particularmente la años- educativa, ¿Cuántos años estuvo en funciones, estuvo vigente la reforma de Peña Nieto? ¿3? 4 ¿3 años? ¿4 años? ¿Cuatro? cuando mucho 4. Fíjate todo lo que se logró en empoderamiento social, que la gente tumbó al régimen pasado. Y en alguna medida habrá tenido que ver la reforma educativa. Sí, porque decía que era punitiva. Claro, ¿no? Bueno, ahora con esta reforma, ¿no? Pues lo que está pretendiendo es dejar en el ostracismo intelectual, en quitarle la capacidad de razonar, ¿no? Y de ser dueños de su futuro, ¿no? A millones de niños, ¿no? Para poderle aplaudir a una figura como Andrés Manuel o como el que siga. Claro. Así nos tenían en las épocas setenteras del PRI, ¿no? Y costó mucho trabajo que eso Mucho. cambiara, ¿no? Y en una tarde, ¿no? Le dieron para atrás Así a estos es. señores, ¿no? Pero si eso quiere el pueblo de México, aplaudir sin razonar, pues eso van a tener. A ver, Bueno, yo tengo ahí una idea, Una Pepe. mayoría. Tengo ahí una del idea. pueblo de México, no todos. No mayoría. todos, desde A ver, luego, ¿no? a este presidente le gustan mucho las encuestas. ¿Por qué no hizo una consulta Sí la pública? hizo. No, en materia educativa no la hizo. Como dicen ¿Cuál ellos, hizo? 80,000 levantamientos. ¿Pero cuál? Los- a ver, los- así como los del aeropuerto. maestros del CENTE de Oaxaca. Por favor. Así como hizo una consulta Espérame, él le para el preguntó, aeropuerto. él le preguntó a los 80,000 maestros bueno, de pues sí, Oaxaca. bueno, ¿Armando obvio. Alzada o qué? No, pues sí, si va y le pregunta a sus empleados en la Cámara de Diputados, porque no son legisladores, son empleados del presidente, me queda clarísimo. Ahí todos, es más, ayer Mario Delgado, terrible. Mario Delgado Sí, diciendo, Mario Delgado, muy mal. pues así Muy es, mal. son las cosas, y para que les quede claro, aquí vamos a legislar en favor del presidente. Se había estado cuidando mucho Ah, con bueno, este la perfil de declaración ser de el ayer nuevo fue líder de Morena, pero yo creo que terrible. sí ya se le... Esa declaración de ayer, aquí estamos para servir al presidente. A ver, señor Mario Delgado, que lo conozco. Mario, no estás para servir al presidente. Y hay que decirlo. Estás para servir Y al lo- pueblo y lo de con- México. Espérame, y hay que decirlo, No. y lo conoces en confianza. Los diputados son representantes del pueblo, no son empleados del presidente. Pues ayer la declaración de Mario Delgado, terrible. Estamos aquí para servir al presidente y que les quede claro. Todavía además retadora, amenazante, una contrarreforma terrible y muy lamentable para este ¿Alguien país. vio el diario de debates de ayer? ¿Alguien lo escuchó? No. Los debates. No, yo tampoco, pero yo quisiera preguntar, a ver, ¿dónde están los diputados Bueno, del PRI? A ver, Bueno, es que o los, te digo... o los del Pablo, PAN. ni siquiera Te digo hubo que hay, oportunidad te de digo ver los que hay dictámenes. textos completos en la ley secundaria que no se discutieron ni siquiera Claro, en comisiones. porque no les daba A ver, tiempo. pero no, a ver, espérame, no, el PRI, estamos el PAN, justificando. Espérenme, los eso está pasaron justificando. tal cual. Eran más de 1,500 fojas los dictámenes. Obviamente, si se los dan 2 horas antes, humanamente no hay no estoy justificando. Estoy diciendo el dolo que hubo al entregar, por supuesto que Pero los ¿cuál es la legisladores... narración del David- PRI y el PAN? Irse a la corte a... Porque les ahorita el otro Es tema que vamos a fíjate tocar, qué es como interesante les lo que decía estás el otro. planteando. Hoy en día, en la Cámara de Diputados ya no se puede hacer contrapeso. En senadores todavía, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la única herramienta que les queda a los Pues ir a la diputados de Corte. oposición? La Corte. Claro. Pero también ya la Corte ya dijo, señores, lo que no se ganó en las urnas, no pueden venir aquí tampoco todos los temas a caernos. Espérame, que no tengamos estamos que resolver. hablando de Baja No, California. Es un principio de legalidad. Por eso. No, a ver, es exactamente. No, estaban Son hablando en principios general. de legalidad. Yo lo sé, Memo, pero también, bueno, ahorita vamos a entrar en un tema también. Porque entonces, muy entonces la mayoría legislativa te permite pasar encima de la ley. Por supuesto que no. Entonces para eso está la Corte. Desde luego y si que tú eres no. una minoría que no te alcanza para ni siquiera para discutir Pero en es el que ya pleno, quedamos. pues no te queda más que Pero la la Corte. 4T no le importa la ley, Memo. Ellos sienten Bueno, que tienen hasta autoridad. ahorita, No les hay que importa. decirlo como es, hasta ahorita la Suprema Corte de Justicia se ha portado Muy bien. a la altura, sin demeritar y sin hacer de lado supuesto. que el ministro Saldívar, presidente de la Corte, tiene una relación personal muy cordial Y con lo el ha dicho. presidente, pero Así no a es. su empleado, ¿eh? Desde luego que no. Y que los ministros de la Corte que el presidente promovió han votado en contra. Estoy de acuerdo. Ahí. Yo creo que es el verdadero contrapeso que hoy existe para la 4T y para Morena. Bueno, vamos ligando de una vez el Sí, siguiente el siguiente tema tema que para, es- para que es además todavía concluirlo igual o en el siguiente bloque. A ver, este es un asunto que se parece mucho a lo de la reforma educativa. Los señores diputados y senadores de Morena deciden que la evasión fiscal es exactamente lo mismo que el huachicoleo, que el narcotráfico y que el secuestro. Evidentemente no puede haber nadie en este país que estuviera en contra de combatir la evasión fiscal, sobre todo de estos grupos que hacen facturas falsas, vamos, de los que son profesionales de la evasión, no del que comete un error su contador o no. El asunto aquí es que no hubo una redacción que diferenciara que fulano de tal es culpable sí y solo sí comete estos supuestos y además es reincidente. Con el simple hecho de recibir una factura que esté mal y además pues, uno en lo individual no es el SAT para estarlo averiguando, Sí, claro. el asunto es que en ese momento ya pasas de sospechoso a culpable, eso merece cárcel y la confiscación de tus bienes. No hay debido proceso, no hay la garantía de la presunción de inocencia. Estoy seguro que este va a ser otro caso donde los diputados de oposición van a ir a la Corte y esto va a echar para atrás. Entonces, a reserva de que ahorita le entremos al análisis de esta ley en particular, lo que yo me pregunto de los diputados y senadores de la 4T es, nadie les explica que lo que están legislando les van a dar palo y que lo van a tener que volver a hacer y bien para que pueda pasar. O sea, ¿cuál es el mensaje a su propio electorado de decirle, nosotros no sabemos hacer bien las cosas, solo cumplimos órdenes? Así es. Vale, vamos a un corte y cuando volvamos ya le entramos directamente a este tema en su análisis profundo.